Hola, cordial saludo. Mi nombre es Yani Elizabeth Ilurita. Presento el curso de Metodología de la Investigación, tutora María del Mares Guerra, mi grupo 121. Ok, respondiendo a la actividad 1, las preguntas orientadoras, ¿qué es el proyecto de investigación? Bueno, en toda investigación, la primera fase es el diseño del proyecto de la investigación. Esta investigación pues busca garantizar la viabilidad y esta pues funciona como guía en el cual se refiere a la primera etapa del proceso investigativo en donde se plasma qué se va a investigar, por qué se efectuará dicha investigación y para qué se investigará, cómo y con qué se realiza la investigación. Bueno, estas pues es un conjunto de actividades dedicadas a estudiar hechos, fenómenos, personas, teorías y objetos, con el objetivo de presentar de forma metódica y organizada un conjunto de datos e información sobre un problema para formular con ello una hipótesis destinada a su resolución. Bueno, ¿qué es el planteamiento del problema? Bueno, es en donde se responderán todas las preguntas acerca de qué se trata la investigación, dónde y cómo se llevará a cabo, cuáles son los factores que intervienen en la causa, etcétera. También teniendo la respuesta a la pregunta ¿cuál es el caso que llama la atención? ¿En dónde surge el tema a investigar? Pues para formalizar dicha problemática es necesario empezar en paralelo, hacer uso de investigaciones documentales. Bueno, pues lo anterior permite confrontar la realidad del investigador con otras realidades ya estudiadas e ir integrando el marco de referencia de la investigación. Para desarrollar la problemática, pues lo primero que hay que identificar es el problema. Referencias Ortega Bar. ¿Qué es la justificación? Bueno, la justificación es en donde el investigador expresa los motivos que lo llevan a realizar el trabajo. Además, es la fase donde el investigador señala los motivos que lo inducen a plantear y realizar su objetivo de investigación. Bueno, la justificación responde a las preguntas ¿por qué me interesa investigar esto? Porque estas pueden ser pues teórico, metodológico o práctico. Si es teórico, esta puede representar, pues puede responder, mejor dicho, las siguientes preguntas. ¿Quiere emplear una teoría? ¿Quiere contrastar la teoría con la realidad? ¿Quiere refutar la validez de una teoría con la realidad? ¿Y quiere reafirmar la validez de una teoría con la realidad? Si es metodológico, pues debe responder a preguntas como si es un instrumento o un material que podrá ser empleado. Permite explicar la validez de un instrumento o un material. Y si es práctico, puede responder al resultado de la investigación, tiene una aplicación concreta. O el resultado de una investigación ayudará a mejorar los procedimientos de una organización. O también el resultado de una investigación mejora alguna situación actual. ¿Qué es la pregunta de investigación? Bueno, con ella, la pregunta de investigación es la guía de lo que se va a investigar, ¿no? Las preguntas de investigación tienen varias funciones. En particular, proporcionan un marco para la realización del estudio, ayudan al investigador a organizar la investigación, pues dándole relevancia, dirección y coherencia, ayudando así a mantener al investigador centrado durante el curso de la investigación. Bueno, estas preguntas de investigación también delimitan el estudio, relevando sus límites. Además, las preguntas de investigación dan lugar al tipo de datos con que son finalmente recogidos. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Estas preguntas se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas tienden a ser muy específicas en su naturaleza y la mayoría de las preguntas de investigación cuantitativas caen en tres categorías, que son descriptivas, comparativas y de relaciones. Las descriptivas, estas tratan de cuantificar las respuestas en una o más variables. Estas preguntas pueden comenzar con palabras ¿qué es? ¿Qué son? Un ejemplo de pregunta de investigación descriptiva puede ser ¿cuáles son las razones que dan a los estudiantes de posgrado para inscribirse en un curso de educación a distancia?
Bueno, ahora hablaremos de las preguntas comparativas. Estas buscan comparar dos o más grupos sobre un resultado de alguna variable. Un ejemplo puede ser, estas preguntas pueden utilizar para diferenciar y comparar, ¿no? Estas preguntas son de dos grupos, por lo general se puede decir cuál es la diferencia en las actitudes hacia las matemáticas entre los alumnos de primer grado y de tercer grado. Bueno, también las preguntas de investigación estas describen las variables que se miden cuando se usa la palabra describir. Se quiere decir que estas preguntas tienen un objeto en la investigación para cuantificar las variables de interés. Estas preguntas de investigación que comienzan con las palabras tales como cuánto, con qué frecuencia, qué porcentaje, qué proporción, pero también a veces con preguntas de partidas, qué es, cuáles son, ya que estas se centran en una sola variable y un grupo, pero pueden incluir múltiples variables y múltiples grupos. Bueno, las preguntas de investigación comparativas. Estas tienen como objeto examinar las diferencias entre dos o más grupos en una o más variables dependientes. Estas preguntas suelen comenzar de la siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia en una variable dependiente? Por ejemplo, la ingesta calórica diaria entre dos o más grupos, por ejemplo, los hombres y las mujeres de América. Preguntas de investigación basadas en correlaciones. Se entiende como una forma útil de describir el hecho de que este tipo de pregunta de investigación cuantitativa está interesada en las relaciones de casualidad, las asociaciones, las tendencias y las interacciones entre dos o más variables en uno o más grupos. Y las preguntas de investigación cualitativa. Estas son abiertas al final y evolutivas y no direccional. Estas preguntas tienden a buscar descubrir, explorar un proceso o describir experiencias. Por lo general, tratan de obtener conocimiento sobre determinados procesos educativos, familiares y sociales y las experiencias que existen en una ubicación específica y el contexto. Así, las preguntas de investigación cualitativa generalmente describen el lugar de relacionar a las variables o comparar grupos, evitando el uso de palabras como efecto, influencia, comparar y relación. Las preguntas de investigación cualitativa tienden a abordar el qué y el cómo, y las preguntas de investigación cualitativas pueden tomar de forma las preguntas generales o centrales o subpreguntas específicas y estas subpreguntas de temas que se enfocan en los principales intereses y complejidades que deben resolverse. Bueno, ¿qué es una hipótesis de investigación? La hipótesis consiste en suponer conocida la verdad o la explicación que se busca. Es muy importante pues tener en cuenta que la hipótesis se utiliza en trabajos donde se busca la comprobación de lo que se está planteando, en trabajos con enfoque cuantitativo. También en Rojas encontré que existen diferentes tipos de hipótesis, las cuales se trabaja una investigación. Estas son de trabajo nulas y alternativas. Dentro de la hipótesis de trabajo podemos encontrar las hipótesis descriptivas que involucran una sola variable o las correlacionales que involucran dos o más variables en forma de asociación y de casualidad que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. Bueno, con los objetivos de investigación, estos indican lo que se pretende alcanzar con la investigación y se redacta iniciando con un verbo en infinitivo. Para formular el objetivo se requiere tener el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación e hipótesis. El objetivo de la investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio de trabajo o de tipo de investigación y también pues nos indica el propósito por el que se realiza esta investigación. Los objetivos responden a las preguntas ¿qué quiero hacer en la investigación? ¿Y qué es lo que busco? ¿Y a dónde quiero llegar? Ok, ¿cómo se clasifican, no? Se puede distinguir diferentes clases de objetivos en una investigación. En función de alcance se puede hablar de objetivos generales y específicos. Los generales en una investigación se centran en un aspecto o objeto de estudio amplio e indican los propósitos globales. De esta forma, resumen el resultado final que se pretende alcanzar con una investigación.
y los específicos en una investigación están planteados sobre aspectos más concretos y derivados pues de los objetivos generales. ¿Cómo se redactan? Ok, estos se redactan comenzando con un verbo en infinitivo y deben ser evaluables, permitiendo comprobar si se alcanza el resultado, y se deben definir de forma clara y concreta, que no confundan o den vía libre a interpretaciones inmedibles formulados, de forma que tenga un resultado alcanzable y real, referidos a procesos que se puedan observar. Un ejemplo, el tema sería modelo de uso de tecnologías informáticas para docentes universitarios. El objetivo general sería diseñar un modelo de uso de tecnologías informáticas para docentes universitarios. El objetivo particular o específico sería enumerar las tecnologías informáticas al servicio de la enseñanza, conocer los usos de los docentes universitarios hacen de la tecnología. Bueno, la importancia para mí de cada uno de estos elementos dentro del proceso de investigación es de gran importancia, ya que se busca la solución a un problema o dar la respuesta a algo. Para mí la importancia de estos radica en que este es un instrumento clave para el progreso de la humanidad, para conocer más y obtener una utilidad de la investigación, para mejorar la calidad de vida, para conocer datos históricos e incorporar sus beneficios al presente, a su vez corregir errores y con ello favorecer el progreso de la humanidad. Bueno, respondiendo a la última pregunta, que es la formulación del problema. Bueno, formular un problema es plantear de manera clara, precisa y accesible la idea de investigación. Para formularlo se necesitan 4 elementos, que es la variable, calificativo, lugar y el tiempo. La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de la investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación y establecer claramente los límites dentro de los cuales se va a desarrollar el proyecto. Presento con ustedes mis referencias bibliográficas en las cuales trabajé. Muchas gracias.